se habla de la reformulación total, de la reforma total del sistema de pensiones, tanto del privado, que es la AFP, y del sistema público, que es la ONP. ¿Por dónde debería ir en todo caso? ¿Se puede marcar un derrotero para que esta nueva reforma que se plantea sea verdaderamente exitosa? ¿O es que acaso en un país con tanta tasa de informalidad es imposible pensar con esta realidad en un sistema pensionario que funcione? Todas esas preguntas se las vamos a trasladar a Jorge Guillén, profesor de SAN, que ya está con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Este tema lo hemos conversado varias veces aquí en este espacio y tiene que ver con debatir, en primer lugar, si es que en un Perú con 70-75% de informalidad se puede pensar en un sistema pensionario que funcione, ya sea público o privado. Sí, los intentos de reforma vienen desde el 2014 con el gobierno de Humala. La idea era aumentar cobertura y bajar comisión. Han hecho muchos parches en el camino con la libre disponibilidad y a veces desnaturalizando el propósito del fin previsional. Pero nuevamente esa idea que tú mencionas, subir la cobertura y bajar la comisión, generar un ambiente competitivo en el sistema de pensiones, privado sobre todo, que están en el ojo de la tormenta, y el público, mejorar también la famosa tasa de reemplazo, que es tu futuro sueldo de jubilación. No se ha llegado. La cobertura tiene que ver con la informalidad que mencionas, ¿no? Esa baja cobertura que es casi como un 30%, 19% en privado, 10% en público, 30% está con una pensión, ¿no? O probablemente, ¿no? Está dentro del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? La suma de los dos. Pero va de la mano con el tema de informalidad, rigideces del mercado laboral, y por ello, y según los Focus Group que se hizo un tiempo atrás, hay un tema de cultura de ahorro previsional, ¿no? Muchos piensan pues que sus hijos son su inversión en algunos estratos y son los que le van a dar. Claro. Y no todos son buenos hijos. Yo los mantengo ahora para que me mantengan después a mí, más o menos. Claro, algunos son malagradecidos y otros de repente viven de la pensión del papá o están ahí con el papá y no les ha ido bien. O sea, tampoco hay que confiar en esa figura, ¿no? Entonces, falta todavía, digamos, ideas. El año pasado salió una idea de integración al estilo OCDE, ¿no? Con el Congreso, que no se llevó a cabo, no se llegó a plasmar, aparte que también estuvieron retirando mucho los fondos de pensiones y no se llegó a plasmar esa idea. Pero la idea ahora es garantizar una pensión universal, y también se habla de un banco de trabajo de trabajadores por el lado público. ¿Al estilo argentino, más o menos? Yo creo que lo que quieren hacer, no estoy muy seguro, yo creo que no funcionaría muy bien por el tema de banca pública. Yo creo que estaría mejor una AFP estatal, que en Chile estuvo mucho esa discusión por el lado de los socialistas chilenos, ¿no? De los seguidores de Bachelet. Claro. Estuvo muy fuerte esa discusión y tiene un poco de razón, pero hay un tema político y de grupos de interés también. Pero el tema es que la AFP estatal pueda competir con la privada, y debido a que sus retornos son más bajos, sus requerimientos de ROE, de retorno de inversión, son más bajos, podría ofrecer el mismo producto a una menor comisión. O sea, claro, podrías introducirlo a la cancha compitiendo, ¿no? Con esa posibilidad, siempre y cuando sea la crítica que uno podría decir, claro, es ojalá que el Estado lo haga bien, porque a veces, claro, las instituciones públicas no funcionan bien, salvo el Banco Central o la SBS. Bacán, todo perfecto, pero volvemos a la pregunta del inicio. Para eso necesitamos gente que tenga un largo periodo de aporte, 30, 40 años ininterrumpidos, que sea un trabajador formal, que a través de la planilla le descuentan, porque si es un informal vamos a tener el problema de que son muy pocos años de aporte, si es que llegó a aportar en algún momento, y así solamente se tendría una pensión subsidiada, más no autosostenida.
Ujú. Para ello, justamente porque el caso de la ONP es lo que estás mencionando, que está desfinanciado y a largo plazo representa a Estados Unidos o a China un problema de financiamiento que ellos se pueden dar el lujo porque tienen deuda interna, la mayor parte no externa como nosotros, y hasta los chinos están pidiendo un segundo hijo porque ese esquema se está rompiendo. Claro. En el caso de nosotros, hay que incentivarlo, ¿no? Hay que incentivar la formalización y todo. El esquema de matching contribution que está en la literatura, ya internacional, y algunos aquí también, Olivera y algunos, el BBVA también lo lanzó, es un esquema como que te dice, yo voy a poner un sol, pero el Estado te ayuda, y si yo pongo más, te podría garantizar una mejor pensión. Es decir, como para evitar esa figura de que mis hijos son mi inversión, que yo no voy a, ¿para qué dejo mucha idea de mucha gente es, ¿para qué dejo mi plata ahora guardada si me puedo morir ahora? ¿No? Yo no sé si voy a vivir tanto tiempo, ¿no? Pero hay que dar un poco de incentivos para que ocurra este mecanismo. Otra cosa que leí y me pareció muy interesante es el bajo nivel de sueldos en el Perú, que para muchos estudiosos y analistas está íntimamente relacionado también con la muy baja calificación que hay en el trabajador peruano y su bajo rendimiento en cuanto a utilidades para las empresas. ¿Tú lo ves así? Sí, en la informalidad está de la mano con las rigideces del mercado laboral que te mencionaba, los sobrecostos laborales, ¿no? Lo que ha hecho el Congreso el año pasado con el tema de las trabajadoras del hogar, los CAS, desincentiva pues la contratación. Se necesita contratar personal, quizás ayudar un poco a las empresas de esa manera en conversación al unísono, para que muchas veces reciben, pero los informales a veces reciben, pero buen cash, buen dinero, buen efectivo, ¿no? Pescadores, trabajadoras del hogar que ahora están en 2.000 soles más beneficios, y es un público cautivo que no está en la cobertura dentro. La cobertura clásica es el dependiente, ¿no? Claro. Quizás es por ahí el independiente, y esos son muy pocos. Entonces hay que tratar de incentivar a ellos. Yo creo que el dinero está ahí. Hay mucha literatura sobre el surgimiento de la clase media, de la nueva clase media emergente, los conos, y hay gente que tiene bastante efectivo. Si no, mira Plaza Vea, Plaza Norte, Megaplaza, que tienen el ticket per cápita quizás más bajo que el Jockey, pero en total le ganan al Jockey Plaza. O sea, y esas personas tienen efectivo. El chip de la responsabilidad como para de ese cash que le entra por el lado de la informalidad, lo trasladen a una jubilación pensando en un futuro. Creo que hay mucha suspicacia y problema de imagen, porque en los últimos años pues han estado siempre el sistema de pensiones privado, sobre todo, ha estado en el ojo de la tormenta, ¿no? Y muchas veces se cree de que uno pone su dinero para que otros ganen más. Incluso en el ranking de retorno al capital están en el cuarto o quinto lugar, junto a la minería y la banca, en ganancias, ¿no? Entonces la percepción que tiene el cliente o el afiliado es que mejor lo hago por mi cuenta, o a veces hasta hacen su inmueble. No todos tienen esa posibilidad, pero prefieren tener sus rentas de inmuebles. Pero no es lo mismo. A los 80 años no vas a poder administrar un inmueble. Sí, pues es un tema bastante complejo, ¿no? Que también se replica en el tema de la ONP. Hemos visto este reclamo que para algunos era justo, de que los que no llegan, han aportado 10, 15, hasta 19 años y no llegan a los 20, se quedan sin nada, ¿no? Pero finalmente, si tú revisas las cifras del aporte estatal, finalmente tenemos un 60% que no llega a los 20 años de aportes, que eso, o sea, es más de la mitad de la gente que no llega, y uno se pregunta ¿y por qué? Y volvemos al punto inicial, a la informalidad, ¿no? Son gente que ha estado en algún momento contratada en el Estado, que ha aportado a la ONP y después se ha salido y ha vuelto a entrar, y sumando no llega pues al mínimo de años para recibir pensión, ¿no? Son muchas aristas, ¿no? Está el mercado laboral, están las cobranzas, que ahora último salió una municipalidad con problemas de pagos a sus trabajadores, o sea, se les descuenta por impuestos, pero no por AFP, ¿no? En Ecuador ese es un delito penal, acá todavía no está configurado. Hay muchas aristas con el lado constitucional, con el lado legal, que se deberían coger al unísono para tratar de... el objetivo principal es asegurar una tasa de reemplazo, es decir, tu futura pensión que sea fruto del trabajo de tu esfuerzo. Sí, pues esperemos que lleguemos en algún momento a eso. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge. A ustedes.
Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.